Hola a todos, yo soy Asaí de Spanish Comprehensible Input y en el video de hoy vamos a ver las comparaciones más usadas en el español, ¿ok? Estoy seguro que en tu idioma también usan algo similar a ello, ¿ok? Empecemos con esto. Empecemos con más, ¿ok? Más, con acento en la A, recuerden, ¿ok? Es importante a la hora de escribir la A, ¿ok? Cuando se hace una comparación entre dos cosas. Más significa que es algo superior y menos que es algo inferior, ¿ok? No tiene mucha ciencia esto. Empecemos con los ejemplos, ¿ok? Empecemos con los ejemplos. Ejemplo número 1 en comparación de precio, ¿ok? Precio de dinero, ¿ok? Empecemos con el ejemplo. Hola, oye, ¿tú quieres comprar este celular? ¿Ok? Cuesta 2,000 pesos. Ese es su valor, ¿ok? Es más, ¿ok? Más barato, ¿ok? Más barato en cuanto a dinero que el celular, el celular que tú piensas comprar, ¿ok? El celular que tú quieres comprar, ¿ok? Cuesta 3,000 pesos, ¿ok? Ejemplo número 2. En comparación de semejanza, ¿ok? Semejanza es como algo parecido, ¿ok? Cosas parecidas entre varios objetos, ¿ok? Oye, esta camiseta es más cara que la que yo compré ayer, ¿ok? Y es exactamente la misma, es exactamente igual, ¿ok? Exactamente igual a esta, ¿ok? Y es mucho más barato, ¿ok? Es mucho más barato, es menos caro, ¿ok? Caro que lo que a mí me costó, ¿ok? Vamos con el ejemplo número 3, ¿ok? 3. Comparación de personas, ¿ok? Con objetos. Objetos puede ser el micrófono que tengo aquí enfrente, la cámara con la que estoy grabando este video, ¿ok? Esos son objetos. Bien, ¿ves a esta persona de aquí? A esta persona que está aquí. Espero que sí. Esta persona que ves aquí está muy alta, ¿ok? Esta persona está muy alta. Si queremos comparar, podemos decir que esta persona que está aquí es más alta que un árbol, ¿ok? Y es decir, que una persona está muy alta. Esta persona es más alta que un árbol, ¿ok? Y seguimos con menos, ¿ok? Con menos, que ya saben es inferior, superior, más, inferior, menos, ¿ok? Vamos con el ejemplo de comparar precios, ¿ok? Precios, un precio, ¿ok? Precio de cuánto cuesta este micrófono, pues no sé, 700 pesos, por así decirlo. Eso es un precio, ¿ok? Vamos con la comparación de precios. Comprar, ¿ok? Comprar en un mercado, ¿ok? En un mercado es muchísimo menos, ¿ok? Menos caro, ¿ok? Caro que comprar en un supermercado, ¿ok? En un supermercado, en una tienda de estas grandes. Si hablamos de costo, ¿ok? Un costo. Por ejemplo, un kilo de, esto es papa, ¿ok? Papa, las que se comen, por supuesto. Un kilo de papa en el mercado cuesta 25 pesos mexicanos, por así decirlo. Y en el supermercado cuesta 40 pesos, ¿ok? 25, 40, ¿ok? Es más caro 40 y es menos caro 25, ¿ok? El precio. Seguimos con el ejemplo número 2 para
comparar diferencias, ¿ok? Diferencias de diferencia de objetos. Como por ejemplo, un arbusto, ok, esto es un arbusto. Los arbustos normalmente, pues, son menos altos, ok. Pequeño, alto, ok. Pequeño, alto, ok. Son menos altos que un árbol, ok. Un arbusto es menos alto que un árbol, ok. Eso es algo normal, es una comparación. Seguimos con la comparación de personas, una persona con otra persona, ok. Comparar a esta persona con esta persona, ok. Esta persona tiene menos cabello, ok, menos cabello que la persona que está aquí. Como pueden ver, tiene mucho cabello, ok. Ahora seguimos con... Este video está yendo muy rápido, pero espero que se entienda. Ahora seguimos con la comparación o comparar de manera igual, por así decirlo. Y para comparar cosas iguales se dice como y un objeto, ok, como un objeto, una persona, un suceso, ok, momentos, personas, ideas, acciones como correr, caminar, trotar, objetos como el micrófono que tengo aquí enfrente, ok. Vamos con el primer ejemplo, con como para objetos, ok, como para objetos o comparar lugares, ok. Por ejemplo, hoy vamos a ir a cenar, a comer en la noche a un lugar muy lujoso, ok, muy elegante y muy grande, como un enorme palacio, que esto es un palacio. El lugar, ok, el restaurante al que vamos a ir es enorme como un palacio, ok, enorme, grande como un palacio. Ahí se comparan objetos o lugares. Vamos con el ejemplo número 2 para ideas. Como y una idea. ¿Tú recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta? Y yo lo recuerdo como si volara por el aire, volar por el aire. Y de hecho es que pasó algo, ¿ok? De hecho, yo sí volé porque me caí muchas veces, me caí de la bicicleta cuando aprendí de niño, cuando era niño me caía muchas veces y a veces era como si volara por el aire para caer. Pero bueno, ya sé andar en bicicleta. Bueno, vamos con el ejemplo número 3, que es de momentos, ¿ok? Un momento es algo que pasó. Comparar algo que está pasando ahora con algo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Qué aburrido, qué aburrida está en la clase en la que estoy ahorita, en este momento ahora estoy en clase y estoy muy aburrido. Qué aburrida estuvo esta clase, ok, esta clase estuvo muy aburrida el día de hoy. Ay, vaya, imaginen que soy otra persona. Ay, vaya que sí lo fue. Sí lo fue. Fue como cuando, ¿recuerdan? Fue como cuando el maestro nos puso a ver un documental de 4 horas sobre los mamuts, ¿recuerdas? Ay,
Oh, ni me lo recuerdes. No, ni me lo recuerdes. Ni me lo recuerdes es una expresión para decir que no, que quieres olvidar. Lo olvidé. Lo olvidé. ¿Ok? Comparar un momento con algo que pasó. ¿Ok? Vamos con el ejemplo número 4, que es para acciones. ¿Cómo? Y una acción, ¿ok? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy muy cansado. Oye, pero si corrimos muy poco. Corrimos muy poco. Ay, sí, ya lo sé, pero me gustaría correr tan rápido como cuando era un niño, porque como cuando yo era un niño me gustaba mucho correr. Corría muy rápido, que era muy veloz, muy rápido. Veloz y rápido es lo mismo, ¿ok? Como cuando era niño. Corría muy rápido. Una acción. Correr es una acción. Ok, seguimos con el quinto y último ejemplo de este video para cómo. Y vamos con el uso para personas. Cómo y una persona, un nombre, ¿ok? O sea, comparar una persona con un objeto o con otra persona, ¿ok? Con un ejemplo, cuando tú ves a una persona que te gusta, tu cara se pone roja como un tomate. No me lo niegues, ¿ok? Tu cara se pone roja como un tomate al ver que si la persona se acerca a ti, te pones nervioso o nerviosa si eres mujer, ¿ok? Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que vean los videos de manera completa y nos vemos en otro video. Los quiero.